Yo le preguntaría por el papel de la no diría de la derecha empresaria, pero sí del desarrollismo o el neodesarrollismo empresario que rodeó a Domingo Cavallo y el antecedente que eso tenía en el proyecto fronticista de ofrecerle al peronismo un cauce para su desarrollo que implicaba de alguna manera completar la tarea modernizadora iniciada por el primer peronismo, pero que suponía también absorberlo a una formación partidaria, política e institucional distinta a la que él había concebido. Y en ese sentido, digamos, me parece que la experiencia de la UCD, pero también, sobre todo, en particular la de Cavallo, que sin duda estaba pensando en esa fórmula fronticista, tiene más antecedentes, tal vez, de los que ¿Cómo piensa este problema? Con respecto a la ponencia del profesor Romero, quisiera hacer una pregunta sobre esta cuestión que me pareció muy ilustrativa y bien clara de la adaptación a la pobreza del peronismo de los 80 y 90 y cómo logra peronizar la democracia al mismo tiempo que se democratiza el peronismo, se peroniza la democracia. Y una pregunta, bueno, él hizo alusión al final, supone a la corrupción y el papel que tiene la corrupción en ese proceso, que me parece, digamos, sin ningún tipo de juicio moral, digamos, me parece sin duda un tema a pensar y a pensar seriamente sobre el papel de la corrupción en esa transformación. Y me parece que las funciones de la corrupción son múltiples en la política argentina en general, pero en particular en esta fórmula de peronización de la democracia y de democratización del peronismo. Y también me da la impresión de que algunas son muy positivas, digamos, en el sentido de como fue la corrupción positiva en otros procesos de democratización en el mundo, digamos, en Estados Unidos o en Europa, digamos. La corrupción es muy útil, digamos, para este tipo de procesos y hay que tal vez desprenderse de ideas preconcebidas y aceptar que cumple una función integradora muy útil e incluso legitimadora. Y en el caso del peronismo en particular, digamos, un mundo de pobres que es tan distinto de ese mundo de igualdad original del peronismo requiere una legitimación por el hecho mismo de que, digamos, ya que hay ricos tan distintos de nosotros, por lo menos que encima no tengan razón, digamos, que encima no sean ricos y además virtuosos, que sean ricos porque son corruptos, ¿no? Ese tipo de mecanismo me parece que es muy útil para entender la democratización del peronismo y para pensar la corrupción positivamente. Y con respecto finalmente al planteo de Vicente y de vuelta sobre esta cuestión de la modernización económica, tal vez me gustaría, bueno, que tal vez se explaye un poco más sobre en qué medida la modernización económica fue pensada en la renovación como un problema más complejo que lo que lo había pensado el alfonsinismo, digamos, ¿no? En ese sentido me parece que la renovación, y de vuelta el papel de Cavallo en la renovación me parece importante. Digamos, se había ido mucho más lejos de lo que se animó a ir el alfonsinismo muy rápidamente, en condiciones, digamos, que eran favorables porque estaban fuera del Estado, no del Estado Nacional, pero también en condiciones difíciles por su necesidad de competencia interna y de competencia incluso con el alfonsinismo. Si no existió ahí también un movimiento de ideas de apertura al mundo empresario, de pensar procesos del pasado argentino y de países vecinos de un modo novedoso, interesante, que también no ha sido
suficientemente reconocido en evaluaciones sobre la renovación que atienden solamente a la cuestión, digamos, democrática, digamos, ¿no? de incorporar la democracia al mundo peronista. Si les parece, no sé si quieren hacer una primera ronda de preguntas, asumamos estas preguntas o hacemos, ustedes intervienen una primera. Está claro que vos sos el conductor de esto. Quizás somos el partido que bajo una línea, pero acá sos el responsable, así que está. Bueno, si les parece, yo entonces, mientras leo las preguntas y trato de entender las letras, digamos, tómense unos minutos para intervenir. O sea que no nos vas a escuchar. No, yo hago las dos cosas a la vez. Bueno, muy brevemente, primero, respondiendo al reproche, puedo entonces decir algo sobre el papel del desarrollismo empresarial en el proyecto menemista. Vamos a decir dos cositas muy rápidas. Primero, vemos con el menemismo, a mi juicio, la primera manifestación claramente política, de compromiso político por parte del empresariado argentino, y compromiso partidario. El empresariado argentino, como muchos de los empresarios de América Latina, es un empresariado políticamente oportunista, que se mantenía alejado de identificación partidaria, por buena razón. Entonces, bueno, bajo el desarrollismo, el pre-desarrollismo peronista, del viejo peronista, claramente estaba vinculado a una colisión de economía política, pero el alejamiento general del empresariado de partidos políticos o su ecuanimidad, su habilidad de construir a todos, era más la característica más obvia. Yo creo que en los años 90 empezamos a ver por primera vez el surgimiento de un fenómeno que uno puede llamar el empresariado menemista, donde estaba claramente comprometido, no todos los sectores, pero dirigentes empresariales claramente comprometidos con un dirigente político y un siglo político, que yo creo que de alguna forma tiene sentido. Me acuerdo entrevistando a los liberales y a la UCD antes de la victoria de Menem, una de las quejas permanentes era la falta de apoyo por parte del empresariado argentino. Por ejemplo, nosotros estamos acá defendiendo el derecho de propiedad y todo eso, y no nos dan un mango. O nos dan 2 o 3 mangos, pero siguen dando a los grandes partidos. Y es un problema fundamental para la UCD y otros partidos de centro derecha que no tenían acceso, obvio, al poder. Con la victoria del menemismo y con la formación de esta coalición cambia todo. Ahora no sé qué ha ocurrido después, pero sí creo que es importante ver que en un momento histórico en la Argentina el empresariado se compromete políticamente con un movimiento electoral, un proyecto político. Bueno, se han acercado otra vez, me imagino, al kirchnerismo, algunos, y han vuelto a su quizás postura más oportunista, pero a los que les interesa el comportamiento político del empresariado, yo creo que este es un periodo muy importante y uno que no se reprodució demasiado en otros países en América Latina con contextos económicos muy parecidos. Me detengo ahí, porque... Bueno, me sorprendió Marcos con esta afirmación del carácter positivo de la corrupción, ¿no? Palabras positivo y corrupción. Yo la verdad es que hago un esfuerzo, como cuando hablo como historiador, que cada vez es más raro, de evitar las denostaciones, ¿no? Pero también trato de evitar los positivos, ¿no? Y me doy cuenta de que, la verdad es que me doy cuenta de que es una especificidad de nuestro oficio de historiador que de alguna manera nos separa un poco de los cientistas políticos que son más bien normativos, piensan que hay una manera como deben ser las cosas, y muchos de los filósofos políticos que sí son absolutamente normativos, ¿no? Y el uso mismo de la palabra corrupción ya es
es una manera de entrar al tema que hace inevitable, casi inevitable la valoración, como ocurre con la palabra fraude, ¿no? Y en general los historiadores tratamos de evitar la palabra fraude y creo que también la palabra corrupción, ¿no? Podemos quizás hablar más neutramente de un tipo de prácticas administrativas que no encajan muy bien en la ley de contabilidad, por ejemplo. Sacando todo eso, creo que lo que Marcos dice es una práctica funcional. Esto sería una formulación más clásica de la sociología y estoy completamente de acuerdo, ¿no es cierto? No puede ser que algo dure tanto tiempo si no tiene algún tipo de funcionalidad práctica por un lado y justificativa por otro. Así que concuerdo con lo que vos decís, y bueno, de todos modos pienso que dicho esto hay una diferencia entre asumirlo como valor y hacerlo a escondidas, ¿no? Y tenemos que es un tema interesante, ¿no? Lo que yo marcaba es, bueno, ya hay un mundo de dirigentes políticos que no solamente lo hace, sino que se enorgullece de hacerlo y descalifica a los que no hacen como gente que no entiende nada. Y hablaba de los dirigentes, no de los receptores de los beneficios, que es otra historia. La segunda cuestión que me planteaba es si hay una peronización de la pobreza. Yo no lo diría exactamente así, porque como el viejo cuento del fascismo, peronistas son todos, ¿no? Lo cual no impide que por ahí Alianza gane en bastantes lugares, o que de Narváez gane. Es un dato, pero no todo el dato. Yo creo que es mucho más relevante, y esto va en el sentido de lo que planteaba Gibson hace un ratito, hablar del control estatal de las elecciones, que lo leí hace muy poco en una exposición tuya, dicho muy brillantemente, ¿no? Como el peronismo se había transformado en un partido del Estado, ¿no? Y sobre eso digo una pequeña cosa sobre lo de Gibson, ¿no? Este concepto de partido de poder, ¿no? Es así, ¿no? Partido de poder, ¿no? Empecé a pensar en la historia argentina y encuentro muchísimos más casos en los que este concepto es pertinente que casos en los que no es pertinente, ¿no? Para pensar de la ley se despeña en adelante, no hablar de Rojas, obviamente, y del PAN, no puedo imaginarme el irigoyenismo sin pensarlo como un partido que usa ampliamente los recursos de poder para construir su maquinaria, para disciplinar a los amigos que fueron realidad la tarea. No puedo pensar a Justo, sino en términos de un partido de poder, a Perón mucho más, porque de hecho él estableció que el presidente de la Nación es el jefe del movimiento y así sucesivamente, y pegó institucionalmente. Yo, para extremar un poco las cosas, me acordé de Frondizi, que tenía un partido orgánico por detrás al que ignoró absolutamente, ¿no? Y gobernó con un equipo de gente que a su vez le transmitía al partido qué es lo que debían votar en el Congreso, ¿no? Así que me parece más normal que excepcional la situación de... No sé si en otros países esa normalidad existe. Bueno, Marcos me preguntaba en qué medida la modernización económica fue pensada en la renovación peronista de un modo más complejo de como lo fue en el alfonsinismo. Yo creo que sí, pero digamos, por un lado uno tiene, digamos, en el caso del alfonsinismo me parece que llega más lejos que lo que comúnmente se cree, porque no solamente en el discurso, digamos, de la modernización, sino también en iniciativas de modernización que fueron frustradas, pero por falta de apoyo de la oposición peronista, como por ejemplo las iniciativas vinculadas a la privatización de aerolíneas argentinas. Es cierto que el partido
no acompañó, o por lo menos acompañó de un modo muy reticente este cambio, digamos, hacia la modernización. Pero bueno, de hecho el alfonsinismo me parece que, digamos, llegó a esbozar un perfil modernizador interesante. Ahora, por otro lado, creo que en el seno de la renovación es que aparecieron economistas como Cavallo. Cavallo aparece en el seno de la renovación peronista. Aparecieron economistas que después van a tener un papel protagónico. Creo que también en el caso de la modernización, me parece que de la renovación es parecido en ese sentido al caso del alfonsinismo. Se trata de una minoría, pero una minoría, digamos, que de alguna manera esboza un perfil más tímido, me parece, en el caso de o bastante tímido en el caso de la renovación, ¿no? Dentro de lo que es digamos, una fuerza que no le prestaba particular atención al tema, creo yo, ¿no? Pero esos economistas están, y me parece que es significativo, digamos, sobre todo porque después van a articular con el gobierno menemista, y, digamos, van a ser parte de los grupos renovadores cooptados por Menem. Bien, bueno, voy a hacer lectura entonces de algunas preguntas, que algunas están dirigidas específicamente a algunos de los panelistas y otras no tanto. Esta primera está dirigida a Gibson, entiendo, que se refiere a la definición que él dio sobre el partido de poder. Pareciera que no se sabe de qué se habla cuando se habla de peronismo. No sé si es tan claro. No podría pensarse que el peronismo es una pragmática del poder, por eso se busca llegar al peronismo de derecha e izquierda. Esta otra refiere a la pobreza, y tal vez es más bien dirigida a Romero, aunque no está explicitado, y puede ser que interese a los tres panelistas. Suponiendo que la pobreza es una de las bases del voto peronista, se supone que estos querrán tanto mantenerla como acrecentarla. ¿Cómo se sustentará entonces dicha masa si cada vez se resienta más? ¿Cómo se desarrollará la economía argentina? Pues hay dos preguntas más dirigidas específicamente a Romero. ¿En qué se legitima el usufructo personal del poder? ¿Por qué se naturaliza el enriquecimiento de los dirigentes? Y una pregunta que cuando leerla dice: el PJ lo fundó un oficial de inteligencia. En la parte que no entiende, ¿puede democratizarse esta concepción, particularmente cuando los recursos públicos son escasos? Después hay dos preguntas para Vicente. Una que dice: ¿por qué sostuvo que no hay sistema de partidos en Argentina? Y la segunda: ¿cuáles podemos decir que son los aspectos renovadores del menemismo? ¿Sería una señal del distanciamiento con el peronismo original y una inclinación hacia el neoliberalismo? ¿Podemos seguir llamando a eso peronismo? Bueno, trataré de responder a la pregunta adecuadamente. Otra vez, cuando hablo de partido de poder, me estoy refiriendo a una cierta capacidad política del partido. Ahora, podría parecer que uno está diciendo, ¿no?, que el peronismo lo único que sí que gana el poder y no tiene ideología y no tiene más vocación que ganar el poder. Yo creo que eso es erróneo, porque también es una reificación. O sea, no hay una caja fuerte donde está el cerebro del peronismo conspirando y pensando y algo que hacer esto y lo otro. El peronismo es una organización amplia que tiene características muy particulares. Sobre todo a lo que a mí me interesa es su estructura interna y la importancia de las distintas corrientes internas que corren por el partido. Dada su extensión territorial y las características que mencioné, es una herramienta
muy eficaz y fundamental para ganar el poder, pero no dudo de la sinceridad ideológica de varias líneas internas, dudo de algunos, pero ese es el partido, un partido realmente con gran flexibilidad, y creo que es importante. Entonces yo creo que necesitamos una reconceptualización del sistema de partidos argentinos. No diría que no hay un sistema de partidos como se pidió Tito, pero hay un sistema de partidos que no se entiende. Y quizás que los conceptos que tenemos en la academia y en la discusión política no son adecuadas para poder realmente identificar lo que es la dinámica partidaria en la Argentina. Bueno, el mundo siempre ha sufrido con problemas, ¿no?, tratar de definir el peronismo, ¿no? El peronismo right, left, ninguno. O los dos, o una combinación de todos. Entonces creo que nos faltan herramientas todavía para poder analizar, ¿no?, el sistema de partidos en Argentina. Yo creo, he intentado débilmente con la idea de un partido de poder para capturar la idea de que hay competencia electoral. Hay competencia electoral con un partido muy particular en el medio, y que se repiten estos fenómenos en algunos otros lados. Por ejemplo, hablemos de México y el PRI. ¿Por qué el PRI no domina la escena en este momento tan contundentemente como domina el justicialismo en Argentina? Es cierto que el PRI es muy importante y probablemente va a ganar las elecciones del 2012. La respuesta tentativa que le voy a hacer es: esto resulta de lo que hizo la oposición, no lo que hizo el PRI. Y yo creo que cualquier cambio en el sistema de partidos argentino va a depender de lo que haga la oposición y no lo que haga el peronismo. El peronismo hace lo que es lógico. Tiene sus corrientes internas, tienen sus conflictos, algunas líneas internas ganan y en ese momento arman coaliciones. Es el business de la política. Lo que hace falta, bueno, y vemos el ejemplo en México, el PAN, que es el Partido Conservador Mexicano, tuvo la oportunidad que tuvo la OCDE y sus pares liberales en Argentina de acercarse al PRI durante la época salinista. Cuando Salinas era presidente, adoptó un modelo de mercado, el PAN estaba contentísimo, apoyó al salinismo en el Congreso, pero nunca abandonó su apuesta independiente institucional. Sí apoyó al PRI en el Congreso, por eso le decían el partido de concertaciones, ese tipo de cosas. Pero por cosas muy particulares que había que explorar, no abandona su proyecto electoral independiente. Al PRI le hubiera encantado tener las elasticidades del peronismo, y lo intentó, pero fracasó. Y el PAN mantuvo su instancia y varios años luego gana la presidencia y se mantiene, ¿no?, distante del PRI. Entonces creo que necesitamos ver un poco por qué no ocurrieron esos escenarios en la política argentina y cómo podrían empezar a ocurrir. Y un último punto, un tema que me interesa mucho con el justicialismo es la dinámica entre el justicialismo del interior y el justicialismo, digamos, metropolitano o bonaerense o del metropolitano, ¿no? Creo que esto es algo fundamental y oyendo, bueno, primero para la modernización, porque todavía me está doliendo el reproche. Creo que el periodo del menemismo mostró la importancia del interior y sobre todo el peronismo del interior para la estabilidad política durante un periodo muy difícil de transición económica. Las reformas neoliberales o del mercado que impulsa Menem afectan directamente primero a las regiones más desarrolladas, porque ahí estaba la actividad económica, mientras que las provincias, en términos de empleo público y subsidios, mantienen cierta continuidad y cierta estabilidad electoral que apoya al menemismo en su proyecto de transformación y modernización de la metrópolis, o del metrópolis, la metrópolis, donde vive Batman, o Superman. Pero bueno, entonces, pensando en las presentaciones, por ejemplo, primero de Romero, creo que si vemos el nuevo peronismo de la pobreza en un sentido quizás triste, esta nueva política de la pobreza ha llevado a una cierta armonización
entre los dos peronismos, en el sentido de que la ciudadanía, se refería a la independencia del ciudadano, existía principalmente en las zonas urbanizadas, en las zonas donde existían las organizaciones sindicales, que ahí uno veía una cierta independencia y una cierta fuerza de grupos sociales vinculados al peronismo, mientras que en grandes partes del interior existía un peronismo patrimonial y más clientelista. Hemos visto ahora con la nueva pobreza la nueva política de la pobreza en el peronismo una digamos, armonización de los dos pilares regionales, que me parece que es importante. Y se ve también en el hecho de que el político profesional y no el sindicalista o los corporativistas se ha convertido en el actor fundamental del Partido Justicialista, que antes jugaba un papel más de apoyo en el partido. Y refiriéndonos también a esta disyuntiva regional, la pregunta que hacía Tito sobre Cafiero versus Menem. Yo concuerdo que Cafiero sí gana, Menem sí gana por un discurso, el discurso que logra proveer. Pero a mí me parece que el genio de Menem en ese momento no era solo movilizar ese discurso, pero hacer que ese discurso penetre eficazmente en regiones que debió de haber controlado Cafiero. O sea, el discurso de Menem, que en un momento parecía como el caudillo regional con su poncho, ¿no? Y todo eso, montado a caballo y todo eso, que parecía en un momento casi cómicamente un discurso, ¿no? De un caudillo regional del interior, no lo era. Era realmente un discurso que estaba penetrando aún las zonas metropolitanas donde no hay gauchos y no hay caballos. Y yo creo que en ese momento se veía que Menem quizás entendía mejor que Cafiero las realidades nuevas de la pobreza y la política de pobreza en el justicialismo. Y creo que, bueno, sacaron provecho en analizando estas dinámicas regionales y cómo se cruzan con los factores que ustedes han mencionado. Lo dejo ahí. Pido disculpas por hacer un pequeñísimo comentario sobre lo que decía recién Gibson sobre la armonización. La verdad es que estaba a la espera de si aparecía un adjetivo acerca de si eso era bueno o era malo, pero no apareció. Yo soy cientista político, no soy normativo. Pero un pequeño matiz, ¿no? Efectivamente me parece que hay una homogeneización de las prácticas políticas. Yo diría, en el conurbano es infinitamente más complicado que en una provincia, ¿no? Infinitamente más complicado, digamos, lo específico del conurbano es que en cada municipio hay 6 o 7 líneas políticas, ¿no? Que trabajando todas para el peronismo y eventualmente todas para el presidente, se matan entre ellas. Esto hace que la política capilar sea muy compleja, mucho más que en una provincia donde finalmente el gobernador maneja todo. Sobre la cuestión de la riqueza, para tratar de acotar un poco la palabra corrupción y desagregarla, ¿no? Parece que hay dos cuestiones, ¿no? Una es la capacidad del Estado para otorgar favores a grupos de interés, ¿no? Empresarios o algunos otros, ¿no? Esto obviamente no lo inventó Menem, ¿no? Yo diría que aparece en el momento mismo en que el Estado tiene alguna capacidad para darle a alguien lo que no le da a otro, ¿no? Por ejemplo, cuando el Estado argentino establece aranceles para la importación de azúcar, le da un privilegio a Tucumán, y supongo que esto ocurre, puede ser considerado necesario y positivo, ¿no? Porque así se hace la política, ¿no? Pero hay un momento en el cual el Estado empieza a perder la capacidad de orientar sus políticas y empieza a ser manejado o controlado por los beneficiarios, ¿no? Yo no sé exactamente en qué momento pasa eso, si pasa, pero lo veo ya muy claramente definido en la década luego de la caída de Perón, esto que Guillermo O'Donnell caracterizó como la colonización del Estado, y desde ahí en adelante existe esto de los grupos que reciben prebendas o paquetes muy importantes del Estado, y si queremos le podemos llamar a esto corrupción, o podemos decir que así funciona el capitalismo en la Argentina, que es un capitalismo singular, ¿no? Y podemos mirarlo sin
emocionarnos y tratando de entenderlo. Este es un costado del asunto y me parece que el peronismo juega el mismo juego que otros gobiernos anteriores, ¿no? Me parece que, pero creo que cada vez más intensamente, ¿no? Por lo menos desde el gobierno militar es cada vez más fuerte esta apropiación de los beneficios del Estado por grupos particulares, ¿no? De modo que hay alguna especificidad, pero mucho de general. La otra cuestión de la corrupción tiene que ver estrictamente con la política y con eso que se llaman las cajas negras. Ahora, si uno usa la palabra cajas negras, se da cuenta de que esto ocurre absolutamente en cualquier lugar donde hay política, aún los aparentemente más puros, ¿no? Entonces, tampoco encontramos aquí un rasgo muy específico. Quizás podríamos medir la cantidad, ¿no? No lo sé, ¿sí? No sé exactamente qué nos daría, ¿no? Pero una cosa que sí podemos medir es si esto es una práctica secreta, ¿no? De esas que un periodista de investigación saca a la luz y hace conmover a un gobierno, ¿no? Esto es posible imaginarlo en Francia, ¿no? O para tomar el otro extremo, y aquí menciono un discurso, creo que era de campaña de Cristina, ¿no? Cuando reproduce un diálogo con Néstor, que ya estaba muerto, y dice, y yo le dije en 1975, ¿y para qué vamos a, qué sentido tiene recibirnos de abogado? ¿No? Y Néstor le habría dicho, según la versión de Cristina, presidente y candidato a presidente, tenemos que recibirnos para trabajar como abogados, juntar dinero para hacer política. Esto es lo que digo que es medio novedoso, ¿no? Esto de que hacer de necesidad virtud, ¿no? Y que tiene que ver con esta idea más general dentro del peronismo de que quien no hace esto no hace política, ¿no? ¿Dónde termina hacer dinero para hacer caja para la política y empieza a hacer caja para lo particular? Es algo imposible de saber, ¿no? Imposible. Bueno, comentarios breves respecto a la presentación de Eduardo. Vos decías que para el liberalismo, digamos, vernáculo, está abierta la posibilidad de digamos, intentar una nueva aventura con el peronismo, que, digamos, esa aventura otra vez podría consistir en, digamos, en la forma en la cual ellos mismos abandonaron un poco la UCD para pasarse con armas y bagajes. Ahora, hay una situación actual muy interesante al respecto, que es la del Macri, o la del macrismo, donde todo parece indicar, digo que es interesante porque si bien es cierto que el peronismo está en manos del kirchnerismo, también es cierto que la fragmentación interna en el peronismo continúa y que esos sectores dentro de un tiempo pueden llegar a tener una gravitación que no tienen en este momento, no lo sé. Pero bueno, esa experiencia, digamos, el caso de Macri parece digamos, estar marcada por todo lo contrario, es decir, por mucho cuidado en cuanto a evitar, digamos, quedar pegados a la suerte de esos sectores peronistas. Tengo una para vos, pero no me acuerdo ahora qué consiste, ya me voy a acordar. ¿Cómo? Puede ser mañana. Te llamo por teléfono a las 7 de la mañana. Me preguntaban por qué no hay sistema de partidos. Es decir, yo por ejemplo no estoy tan seguro de que no haya, pero mi respuesta es sencilla, es decir, me parece que los partidos que tienen poder como tal y vida partidaria son partidos que están que dependen básicamente del Estado, o sea, dependen no de los recursos públicos puramente,
digamos, sino que están fundamentalmente colocados en el Estado. Esa vida que tienen es una vida que tiene que ver con los espacios estatales. Y en ese sentido me parece que no se puede hablar de sistema de partidos compartidos con esas características. Digamos, no hay competencia partidaria, juego partidario, digamos, sino que lo que es esta lógica dominante, ¿no? Respecto a los aspectos renovadores del menemismo, y si se puede seguir hablando de peronismo en el caso del menemismo, bueno, yo creo que sí que se puede seguir hablando, no tengo ninguna duda de que se puede seguir hablando de peronismo. Un poco por algunas cosas que comentaban aquí, como por ejemplo, digamos, esa elasticidad ideológica, ¿no? O sea, me parece que la experiencia menemista como tal ya hay, digamos, ya ha terminado, y en ese sentido creo que se la puede ver con menos debate que bien mientras transcurrió, y que en ese sentido creo que no hay ningún motivo para separarla del menemismo. Ahora, los aspectos renovadores del menemismo me parece que tienen que ver, por un lado, con la incorporación, es decir, aspectos renovadores que no sedimentaron, aspectos renovadores que el peronismo no los incorporó de un modo definitivo, ¿no? Bueno, por un lado, toda la renovación, obviamente, liberal, neoliberal, y por otro, la relación, digamos, con la reforma del régimen político, comenzando por la reforma constitucional. Pero me parece que la renovación menemista, bueno, es un poco la incorporación de un espíritu de época, de vientos o más bien vendavales soplando sobre la Argentina, y la realización de necesidad en virtud. Sí, hay aspectos renovadores del peronismo, pero del menemismo, pero no me parece que sean aspectos que hayan dejado un sedimento sobre la identidad de los peronistas. Bueno, muchísimas gracias a los panelistas, muchas gracias a todos ustedes por haberse quedado hasta altas horas de la noche, y les propongo entonces que terminemos aquí el encuentro y nos volveremos a ver, esperemos, en mayo para terminar este ciclo. Así que buenas noches.